Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. No es para nada sencillo, o al menos para mí no lo es, el paso o los pasos o el proceso desde que generamos ideas, sean cuales sean las circunstancias en las que esas ideas son generadas, hasta que esas ideas las ejecutamos y las llevamos a la práctica o lo implementamos en algo concreto, un proceso final, un producto, un servicio, etcétera, etcétera, o su más simple ejecución. Entonces, en el episodio de hoy, que es un poco reflexivo, os voy a comentar cómo veo yo esta implementación, ¿no? Cómo pasar de esa generación de ideas a la ejecución, después de haber probado 1000 millones de maneras distintas. Hoy os voy a comentar un poco la que me funciona a mí y cómo la implemento. No me voy a pegar 5 horas comentándolo, voy a tratar de ser lo más conciso posible y también os advierto que yo no tengo la verdad absoluta ni la pretendo tener y que probablemente el método o la manera de trabajar que os voy a comentar aquí ahora mismo, lo más seguro es que solo me funciona a mí, porque la he desarrollado teniendo en cuenta mi manera de ser y cómo hago las cosas, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo os lo cuento porque quizás pensando que alguna de las cosas que os comento quizás no la conocíais, otras seguro que al oírlas vais a decir, sí, eso yo ya lo sabía hacer. Muy probablemente, ¿vale? No os voy a traer nada totalmente nuevo. Pero la combinación que yo he hecho a mí me funciona relativamente bien, ¿no? Entonces voy a ir un poco a por ello. Os voy a comentar sin más dilación el proceso y tal y como lo tengo ahora. Porque yo al menos acepto completamente y sin ningún problema que esto es un proceso cambiante y que es una metodología que con el tiempo pues descubrimos herramientas nuevas, descubrimos técnicas nuevas y no pasa absolutamente nada por ir experimentando un poco para ver cómo podemos mejorarlas, pero siempre teniendo mucho cuidado en no caer en la trampa de la productividad artificial, lo cual a veces es un problema. Ya lo he comentado en algunos episodios anteriores, el pegarse horas y horas o días y semanas probando nuevas aplicaciones que incorporan no sé qué, no sé cuántas, al final no estás haciendo lo que tienes que hacer, aunque tú pienses que estás haciendo cosas. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Entonces, voy a por ello. Bien, entonces os voy a compartir, pues algunas estrategias muy simples, son súper simples, ya veréis, pero que a mí me funcionan de manera bastante efectiva a realizar esa transición entre generación de ideas hasta que pues me pongo a hacer algo con esas ideas. Eso yo creo que es lo que importa, ¿vale? También deciros que, por lo que sea, por X motivos, tengo una capacidad bastante grande para generar ideas. Otra cosa es que sean ideas buenas o no. Normalmente no son buenas ideas. Pero me salen muchas y luego las suelo apuntar todas, ¿vale? Suelo utilizar el móvil principalmente, pero las suelo apuntar todas, lo cual también a veces puede ser un problema el apuntarlas todas, pero bueno, eso lo dejaré para otro episodio. En definitiva, vamos a por ello. Entonces, simplemente yo creo que todos más o menos, cada uno tenga una metodología u otra, todos nos enfrentamos a momentos en los que generamos diversa cantidad, diversa calidad de ideas,
Vamos a suponer que todos lo hacemos y estoy muy seguro de que así es, pero el pequeño o el gran problema viene cuando nos ponemos a ejecutarlas y entonces ahí nos sentimos abrumados. Este es el problema. Cómo llevar esas ideas adelante, ¿no? Entonces, bueno, os voy a comentar varias cosas. Punto número 1. Apoyarnos en la inteligencia artificial. Bien, en episodios anteriores de este podcast, hace poco os he comentado en una serie de episodios cómo utilizar diversas herramientas como ChatGPT, etcétera, etcétera. Entonces, una manera sería, para los que tenemos muchísimas ideas, entonces, si las apuntamos todas y nos vamos a nuestra lista de ideas, vamos a tener 1.000.000 y no vamos a saber qué hacer con ellas o a cuáles darle prioridad, etcétera. Esto se puede resolver de muchas maneras, pero un modo nuevo que estoy probando y que me funciona relativamente bien es, veréis, ¿cómo apunto yo las ideas? Pues tengo un documento en Obsidian. Obsidian es una aplicación muy interesante. Ya he dedicado varios episodios de podcast previos. Aquí los podéis buscar en la lista de episodios, os lo recomiendo. No lo voy a repetir. Y tengo una lista la voy apuntando en orden cronológico. Y al final del día, al final de la semana, es una lista que procuro revisar todos los días, pero tengo 100, 200 líneas, etcétera. Entonces, el primer problema es que da mucha pereza. Da mucha pereza realizar ese proceso de revisión, ¿no? Y luego ese procesado puede ser muy lento. Entonces yo simplemente lo que hago es, lo tengo en modo de texto Markdown, que simplemente es un texto con poco formato, y lo que hago es pasárselas a ChatGPT utilizando GPT-4 para todo el proceso que hago. Se lo paso y le digo, por favor, organízame estas tareas por categorías y por subcategorías. Y previamente ya le he explicado un poco lo que espero de él o ello, mejor dicho. Le digo, actúa como si fueras un ordenador de tareas, un procesador de tareas, etcétera, etcétera. Y bien, es muy interesante porque lo que me hace es ordenarme todas esas ideas de una manera categorizada en diferentes contextos y subcontextos, siempre teniendo en cuenta el límite de información que le podemos pasar a día de hoy, que creo que está en sobre 4.000 caracteres o algo así, pues me lo ordena de una manera súper eficiente. Y entonces, a lo mejor en ese documento tenía en la primera línea, en la línea número 10, en la 20, la 30, 40, una idea que tendía a repetirse siempre, pero que como no recordaba lo que yo había escrito anteriormente, pues era la misma idea, pero reescrita de varias maneras distintas. Y entonces esto lo que hace, al tú verlas categorizadas dentro de un mismo contexto de manera automática, te das cuenta de que es la misma idea y entonces ya puedes comprimir muchísimo toda esa información, ¿no? Entonces quizás esto me ayuda muchísimo, por una parte, a disminuir toda esa información que veo y que me agobia muchísimo, a menos cantidad de información, y luego al mismo tiempo como me lo presenta por categorías, entonces me es más fácil ver cómo se conectan unas ideas con otras dentro de la misma categoría y ya sé de manera mucho más eficiente cómo las tengo que llevar a un sitio u otro o qué tengo que hacer con ellas. No me quiero extender más, pero ese sería el primer punto, apoyarnos en las nuevas herramientas de inteligencia artificial. Segundo punto, este es más antiguo, es planificar con libretas. ¿Por qué? Bueno, este no lo utilizo quizás todo lo que debiera, pero uno de los problemas que yo veo, al menos en mi caso y en otras personas con las que he trabajado, es que el ordenador nos emite un ruido, nos emite una serie de ruido, notificaciones, exceso de información, etcétera, etcétera, y quizás tenemos una idea muy clara en nuestra cabeza, pero cuando nos ponemos a volcarla en un fichero delante de un ordenador, si no lo hacemos con la preparación adecuada, es posible que perdamos completamente todo eso que queríamos poner, por todo el ruido del ordenador, la complicación de la interfaz hombre-máquina y muchas cosas. Solución, libretas. ¿Vale? No lo hago siempre, pero algunas veces con las ideas más importantes apago la pantalla, apago el ordenador, incluso intento irme a algún sitio con una libreta y ahí escribir a mano de manera compacta, ordenada, pues todo lo que quisiera, todas esas ideas, ¿vale?
Y si puede ser también con dibujos, esquemas, etcétera, etcétera. Entonces ya no tengo ningún problema tecnológico y ya me centro solo en escribirlas en papel. Luego al final, si me quiero llevar eso a mi sistema digital, pues es muy fácil. A día de hoy le echas una foto con el móvil y luego esa foto la incrustas en uno de tus documentos. Ya está. Ese sería el segundo punto. Tercero, yo lo llamo, este punto, el experimentar con diferentes tipos de memoria. ¿Por qué? Hay diversas metodologías, como la metodología GTD, Getting Things Done, ya lo he comentado también previamente en este podcast, que abogan por no usar tu memoria. Yo lo he hecho durante mucho tiempo, pero no me voy a extender muchísimo hoy. Creo que es un gran error el no usar la memoria. Al revés, tenemos que intentar fiarnos de nuestra memoria y al mismo tiempo volcar toda la información posible en nuestros sistemas, en lo que algunos llaman nuestro segundo cerebro, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero si nos acostumbramos a no utilizar nuestra memoria podemos tener problemas. Entonces, es imposible recordar datos, números, nombres específicos, técnicas, etcétera, pero sí las ideas principales. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, a mí lo que me está funcionando es experimentar con diferentes tipos de memoria, lo cual se traduce en utilizar diferentes maneras para recordar tareas. Para ello, una de ellas es, por ejemplo, esa información volcarla en papel, como he comentado en el punto anterior. ¿Por qué creo que me funciona? También por algunas cosas que he leído. Cuando nos ponemos a escribir en papel, lo hacemos con la mano, el lápiz, el bolígrafo, etcétera, etcétera. Y esta es una manera de trabajar que está muy perdida, con lo acostumbrados que estamos al día de hoy a utilizar el ordenador. Entonces, al forzarnos a escribirlo, se supone que tenemos una memoria manual, ¿vale? De cuando hemos escrito y quizás incluso mejor si hemos hecho algunos dibujos. Entonces ahí estaríamos explotando esa memoria manual. Al mismo tiempo, si estamos haciendo algún dibujo a mano, si nosotros miramos ese dibujo y nos fijamos en su estructura, en sus formas, etcétera, ahí también estamos utilizando una memoria visual, ¿de acuerdo? Tendríamos memoria manual, memoria visual, etcétera. Cuanto más sentidos utilicemos para intentar recordar una información de manera más eficiente o más persistente, se quedará grabada en nosotros. Por lo tanto, aquí yo también intento a veces utilizar el sentido de la voz. Es decir, si estoy en un sitio en el que puedo hablar, pues me voy leyendo en voz baja o utilizando técnicas de subvocalización todo lo que estoy ahí escribiendo. Porque así, y si puedo hacerlo en voz alta, pero sin gritar, claro, y me estoy oyendo a mí mismo, todo eso que estoy diciendo se me quedará de manera mucho más clara. Entonces, 3 memorias: la auditiva, la vocal, la visual y la manual. Y esto podéis experimentarlo vosotros mismos. Obviamente el problema es que no siempre se pueden utilizar estas técnicas. Por ejemplo, si tú estás en una biblioteca, tienes que estar callado. No puedes utilizar subvocalización. Si no tienes a mano una libreta, pues no puedes utilizar estas técnicas. Pero no debería ser ningún problema poder llevar algo de papel encima, ¿no? Entonces este sería mi punto 3. El punto 4, creo que es uno de los más importantes, es que, como he comentado antes, generamos gran cantidad de ideas. Cómo las llevamos a la práctica es un tema, pero otro tema es cuáles, ¿no? Entonces, para saber priorizar de la manera más fácil posible, el problema que llevo aquí es que si cada vez que la vas a llevar a la práctica te tienes que parar y pensar, esta la llevo a la práctica, esta no, esta me gusta, esta no, eso puede ser un problema, porque quizás en ese momento estás muy cansado, cansada, y además es un proceso que consume muchísima energía. Entonces, lo más práctico, cuando estés filtrando todas esas ideas para tomar decisiones, lo más importante es que tengas a la vista y que la hayas procesado previamente una lista con tus objetivos principales y prioridades principales para corto plazo, largo plazo, etcétera. Algo muy corto donde las puedas ver muy fácilmente. ¿De acuerdo? Yo tengo una hoja de cálculo y ahí lo veo de manera muy fácil. A corto plazo, semana,
mes, trimestre, año y años. Y cuando me pierdo la miro y digo, vale, esto que yo pensaba que es importante, yo creo que no es tan importante, por aquí no tengo que ir, esta tarea puedo olvidarla de momento, esta no, porque está relacionada con esta otra cosa, etcétera, etcétera. Y entonces las tareas que veo que no es el momento de hacerlas, las muevo a otro sitio, a lo que en la técnica GTD se llamaría algún día, y me lo quito de delante. Y entonces ya eso me permite saber qué cosas les debo prestar más atención. Ese sería el punto número 4. Tener siempre delante de manera clara o fácilmente accesible cuáles son nuestros objetivos y prioridades más importantes. Punto número 5. Sería el procesar y conectar nueva información. Aquí he hecho unos episodios, no me acuerdo si era sobre el número 125, sobre un libro muy bueno del escritor Senke Arens, que se llama El método Zettelkasten. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo muchísimo. Muy buen libro, ¿vale? Pero os lo voy a resumir muy brevemente. Bueno, también lo he tratado en el podcast en 3 episodios. Ahí lo comento un poco más extenso, pero la idea principal es que al generar nuevas ideas, esas ideas, aunque ya las hayamos pasado por nuestros filtros de objetivos y prioridades, etcétera, y hayamos decidido el ejecutarlas, nos va a ser siempre mucho más fácil cuando podemos conectarlas con información nuestra previamente existente. Es decir, cada vez que entra algo nuevo a nuestro sistema, ya sea una idea, una tarea o lo que sea, si lo miramos como algo individual, puede estar bien. Y sobre todo cuando sea una idea radicalmente nueva, que no conecta con nada de lo que conociéramos anteriormente. Pero si sabemos conectarlo con ideas previas, tareas previas, experiencias previas, memorias previas, eso nos va a facilitar muchísimo el entender y adoptarla dentro de nuestro sistema. Entonces aquí lo que te recomendaría es leer este libro o escuchar esos episodios de podcast sobre la metodología Zettelkasten, o si no, quedarte con la idea de cómo implementar un sistema que cada vez que metes un nuevo elemento en tu sistema, ya sea de software, de papel o lo que sea, te permita fácilmente enlazarlo a elementos previos. Sé que es una idea muy abstracta, quizás, pero cuando la practicas de manera persistente y consistente, te darás cuenta del gran beneficio. Y luego, el último punto es compartir tus ideas. No quedarte los puntos anteriores. Todos ellos, el 1, 2, 3, 4 y 5, son cosas que hacemos nosotros solos, etcétera, normalmente. Pero este punto número 6 sería compartir esas ideas. Es decir, practicar el expresar lo que pensamos de esas ideas. Y eso puede ser por escrito. Un post en un blog, nos hacemos un blog, o un hilo de Twitter, o en LinkedIn, o lo que sea, un texto, para que otras personas te puedan dar el feedback. Atención, aquí hay 2 elementos. Independientemente de que personas nos den feedback o no, el mero hecho de tener que escribirlas y saber que otras personas van a recibir esa información nos fuerza a veces, de manera positiva o negativa, que eso es otro tema, a esa información ordenarla y a cristalizar nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y eso luego nos puede permitir que queramos implementarla o podamos implementarla de manera más eficiente, que es de lo que estamos hablando hoy. Entonces, compartir las ideas es muy importante. Yo he optado, la escritura me gusta muchísimo, pero creo que soy bastante lento en tema de mecanografía y me cuesta muchísimo escribir por el teclado. Entonces, me gusta más el tema del podcast. Por eso ya os estoy hablando, me estáis escuchando aquí ahora mismo. Ya llevo casi 250 episodios y cuando hago estos episodios me esfuerzo o intento forzarme a combatir muchas cosas como el síndrome del impostor, el organizarme, aprender nuevas técnicas, etcétera. Y me ayuda a cristalizar muchísimos conceptos. Entonces, esa sería una de las ideas. Compartir tus ideas, lo cual al final te va a fortalecer además para facilitar tus habilidades de comunicación y ayudarte a clarificar todos tus pensamientos.
Bueno, pues esas son un poco las 6 ideas que os quería comentar. ¿Cómo se implementan en la práctica? ¿Existe algún método mágico? Bueno, os he comentado lo de la libreta, diversas cosas. Vuelvo a reiterar que hay una técnica en concreto que es la metodología Zettelkasten, os lo vuelvo a decir, que incorpora prácticamente gran totalidad de todas estas cosas que os he comentado previamente, ¿vale? Metodología Zettelkasten. Un sistema de notas y organización del conocimiento que fue desarrollada por un sociólogo alemán llamado Niklas Luhmann y que, bueno, ya con el paso del tiempo se ha demostrado su gran validez para fomentar tanto la creatividad, el aprendizaje y la generación de nuevas ideas, porque el método Zettelkasten, desde su base, permite o promociona o hace especial énfasis en conectar nueva información que llega a nuestros sistemas, en compartir esas ideas y también en la planificación y organización. Si este episodio lo hubiera grabado hace un año, os hubiera dicho que el único punto que no incorpora es el de la inteligencia artificial. Pero si lo hacéis con el software Obsidian, que lo he tratado anteriormente en el podcast, a día de hoy hay un plugin que tiene creo que 2 o 3 meses y que es súper impresionante. Es un plugin que se llama Smart Connections y que lo que hace es enviar todas las notas, toda la información de manera segura a OpenAI, codificarla y luego traerla de vuelta para que el propio plugin te proponga conexiones entre las diversas notas que forman tu sistema de Zettelkasten. Es impresionante. Os podría comentar muchas cosas, pero sería otro episodio. Os recomendaría que lo probaseis. Entonces, bueno, si me preguntáis en qué software podría implementarlo, estas ideas en cualquiera. Yo creo que a mí me funciona muy bien en Zettelkasten para la parte digital, pero para la parte más analógica, con las herramientas que os he comentado, libreta y uso de memoria manual, memoria visual y memoria auditiva, ¿vale? A otra persona le puede funcionar otro tipo de implementación o le pueden funcionar otras técnicas, como os comentaba al principio. Bueno, pues nada más. Espero que os haya sido interesante. Y si queréis hablar o tenéis dudas, etcétera, os podéis venir a nuestra comunidad en WhatsApp de investigadores, a la cual podéis acceder de manera gratuita en el siguiente enlace: horacio-ps.com/comunidad. Y nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta luego.